Paz de Cristo, iglesia. Espero que todos se encuentren bien en esta noche. Bienvenidos a E4. Estamos en el estudio de la primera parte del Nuevo Testamento, los Evangelios y el libro de Hechos. Esta es semana número 9 en la que nos encontramos. Ya llevamos 9 semanas estudiando los Evangelios y el libro de Hechos. Espero que esto ha sido de bendición para sus vidas y que hayamos aprendido algo nuevo a través de estas 9 semanas. Ahora vamos a comenzar nuestro estudio en el libro de Juan. Solamente tenemos 3 semanas, hoy y 2 semanas más. Y hoy nomás les vamos a dar un resumen del libro de Juan. Vamos a enseñarles algunas características que se encuentran en el libro de Juan que no encontramos en ninguno de los otros evangelios. Y vamos a darle una pequeña esquema del libro de Juan también, que les ayudará cuando ustedes lean el Evangelio en sus casas, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una oración, vamos a pedir al Señor que Él nos ayude mientras estudiamos este material. Y yo creo, para mí, el Evangelio de Juan es uno de mis libros favoritos. Es el que yo le recomiendo a alguien más cuando alguien me pregunta, hermano, ¿dónde comienzo a leer la Biblia? Es el libro de Juan el que recomiendo siempre para un nuevo creyente, alguien que apenas está principiando en conocer de Dios. Y más al ratito le explicamos un poquito de la razón por qué es eso, por qué hago yo eso. Y yo no soy el único que lo hace, es el libro más recomendado para nuevos creyentes cuando se están hablando de personas que apenas están comenzando de conocer a Cristo. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude y que nos guíe en este estudio. Padre, vengo ante tu presencia en estos momentos. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Te pido en este momento que tú abras nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Señor, para poder recibir tu palabra en nuestras vidas, para poder recibir, Señor, lo que tú quieres que nosotros nos llevemos y que pongamos en práctica en nuestras vidas. Gracias una vez más por lo bueno que tú siempre eres, por mis hermanos que están con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Entonces, el Evangelio de Juan es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Es el cuarto Evangelio. Comenzamos hace semanas atrás en el libro de Mateo. Y ahora ya llegamos al último evangelio, que es Juan. Y el escritor escribe de una perspectiva, les voy a recordar. En Mateo, Mateo escribe de Jesús como el Mesías. Luego Marcos escribe de Jesús como siervo. Lucas, hablamos semanas atrás, que él escribió desde el punto de vista de que Jesús es Salvador. Y ahora llegamos a Juan. Nosotros miremos a Jesús como el Hijo de Dios. Y ahorita explico por qué eso es tan importante. El tema de Juan es que Jesús es Hijo de Dios. El libro de Juan o el Evangelio de Juan es reconocido que fue escrito por el apóstol Juan, aunque no es nombrado, sí se hace referencia a él, en que él es el discípulo amado de Jesús, como que se dice que yo soy el favorito de Jesús. No sé si sus hijos le han preguntado antes, papá o mamá, ¿a quién amas más? Y pues no podemos contestar esa pregunta porque todos, ¿verdad?, amamos a nuestros hijos por igual. Pero Juan no tiene ningún problema en decirnos que él era el favorito de Jesús. Él es el que Jesús ama más. Y es reconocido él como el escritor de este evangelio. Fue escrito de entre 80 a 90 después de la muerte, el año 80 al año 90 después de la muerte de Cristo. Algunas de las historias más sobresalientes que se encuentran en el libro de Juan es cuando Jesús torna el agua a vino, ¿verdad? Es el primer milagro
la primera señal que Jesús hace en su ministerio público aquí en la tierra. Va y atiende una boda, va a la fiesta de una boda, se acaba el vino en la boda y María, la mamá de Jesús, se da cuenta del problema, el dilema que está en la fiesta y le dice a Jesús, se les ha acabado el vino, y le pide a Jesús a los siervos que ellos llenen unos no sé cómo se dirían en español, pero algunos contenedores de agua, y los sirven y se convierte en vino, el primer milagro de Jesús en su ministerio. Esa es una de las historias más famosas. Otra historia muy famosa que encontramos en el Evangelio de Juan es la resurrección de Lázaro. Entre esta historia leemos de María y Marta, como que Jesús era amigos con ellos, con esta familia, y como Marta, siempre nos acordamos de Marta como siempre preocupada por el quehacer, y María que estaba sentada a los pies de Cristo. Después nos damos cuenta que Lázaro muere y Jesús viene, y te encontramos el verso más pequeño, más corto en la Biblia, entre esta historia, donde dice simplemente dos palabras: Jesús lloró. Y es una historia y una declaración muy importante porque nos enseña el lado humano de Jesús, que había una humanidad y una compasión dentro de él, que él aún siendo Dios, él aún conociendo lo que iba a suceder, que Lázaro iba a resucitar, aún así en su humanidad él lloró por la pérdida de su amigo. Es una ilustración o nos muestra, ¿verdad?, la compasión que nuestro Dios tiene para nosotros como sus hijos. Y una de las características bien importantes de Juan, que no vamos a encontrar en ningún otro de los evangelios, y esa es otra cosa que no mencioné. Juan es un evangelio que no se considera un evangelio sinóptico. Hemos hablado de los primeros 3 evangelios que eran evangelios sinópticos, que comparten muchas de las mismas historias, enseñanzas, milagros, cosas que Jesús hizo, son compartidas en esos tres evangelios, pero el libro de Juan es único. Más del 90% del libro de Juan es único, no se encuentra en Mateo, Marcos o Lucas. Muchas de estas historias, muchas de estas conversaciones, la conversación con Nicodemo en Juan capítulo 3, la historia de Lázaro, y estas declaraciones que vamos a hablar ahorita, no se encuentran en ninguno de los otros evangelios. Y esta característica le llamamos las 7 declaraciones yo soy. Y Jesús en su ministerio hace 7 declaraciones que nos enseña y nos habla de quién es Jesús. Ok, entonces encontramos la primera declaración en capítulo 6, verso 35, verso 41, 48 y 51, donde dice Jesús: yo soy el pan de vida. ¿Verdad? Que Jesús viene y dice que así como ustedes necesitan pan para su vida física, yo soy el pan que ustedes necesitan para su vida espiritual. Yo soy el sustento que necesitan. Yo soy lo que ustedes, ¿verdad?, están buscando. Yo soy el pan de vida. La segunda declaración yo soy es: yo soy la luz del mundo. En capítulo 8, verso 12. En un mundo que está en oscuridad, un mundo donde no está perdido en pecado, necesitamos un guía, algo que nos lleve hacia Dios. Y Jesús declara: yo soy la luz de este mundo. Yo soy luz en la oscuridad, donde todo alrededor no se puede mirar. Si me miran a mí, yo les daré la luz que ustedes necesitan. La tercera declaración yo soy dice: yo soy la puerta. Yo soy la puerta, capítulo 10 y verso 7 y verso 9. Jesús está hablando de las ovejas y Él está hablando
de que Él es la puerta de las ovejas, por donde las ovejas entran y reciben su cuidado, su protección. Y Él declara, yo soy la puerta para mi gente, yo soy la puerta para mis ovejas también. Y sigue hablando Jesús en el capítulo 11, verso 25. Muchos de nosotros conocemos este verso. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Que esto Jesús está hablando, ¿verdad? De que la muerte no es el final de nosotros. No hay una finalidad para nosotros en la muerte. Para nosotros, si estamos en Cristo, hay una resurrección y hay una vida que es más allá de este mundo. Es una vida eterna con Jesús. Y Él es el que nos trae la vida. Él es el que nos da esta vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El número 5, yo soy, dice en capítulo 10, verso 11 al 4, yo soy el camino. I'm sorry, lo escribí mal aquí. Me adelanté uno. Bueno, pues ya dije el camino. Vamos a hacer, yo soy el camino, la verdad y la vida otra vez. Capítulo 14, verso 6, Jesús declara, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Que la única manera que usted y yo tenemos acceso a Dios, la única manera que usted podemos llegar a Dios es por medio de Jesucristo. Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. No hay otro nombre dado a los hombres por la cual podáis ser salvos, dice Hechos capítulo 4. Jesús es nuestro Salvador. Él es el camino hacia Dios. Él es la verdad y Él es el que ofrece la vida. El que me brinqué, el número 5, yo soy el buen pastor. Es en capítulo 10, verso 11 y el verso 14. Jesús está comprometido de cuidarlo a usted. Jesús está comprometido de dar el sustento que sus ovejas necesitan. Dice, yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y él hace esta declaración, yo soy el buen pastor. Y el último, yo soy... A ver, ¿quién se acuerda de esta? Yo soy la vid verdadera. Verdad. No lo escribí bien. Verdadera. Capítulo 15, verso 1 al 5. Cuando nosotros nos ligamos a Cristo, la vida fluye por medio de Él. Dice que aparte de Él no podemos hacer nada. Es lo que dice en el capítulo 15. Que nosotros tenemos que tener esa conexión para Él, para poder tener una vida que trae fruto, para traer una vida que trae fuerza, una vida que tiene un valor para nosotros. Necesitamos tener a Jesús en nuestras vidas para poder dar fruto que honra a Dios. Entonces, estas 7 declaraciones es una de las características del Evangelio de Juan que no encontramos en ninguno otro de los evangelios. Ahora, esto es muy importante porque Juan hace y menciona estas declaraciones por algo muy importante. Él nos está llevando hacia atrás a Éxodo capítulo 3, donde miramos el llamado de Moisés, cuando Moisés está hablando con la zarza que está ardiendo, y la zarza es la voz de Dios que está hablándole, y Moisés le dice a Dios, si yo voy y hablo con el pueblo que tú los estás llamando, ¿quién voy a decir que me está mandando? ¿Quién voy a decir que me está enviando? Y Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, es mi nombre. Y lo que está haciendo aquí Juan y lo que está haciendo Jesús es que Jesús está trayendo a nosotros y dándonos a entender que Jesús es el gran
yo soy el que soy. Y por esta razón es muy importante para Juan, para que usted y yo entendamos que Jesús es Hijo de Dios. Juan quería que usted y yo entendiéramos que Jesús no era cualquier otro hombre, Jesús no era cualquier otro profeta, Jesús no era otra persona que podía hacer milagros, Jesús no era nomás un buen maestro, Jesús era Hijo de Dios, y en otras palabras, Jesús era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Es lo que dice en Juan capítulo 1, verso 1. En otras palabras, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios en carne. Y por eso es muy importante para Juan. Y por eso hace todas estas conexiones, que usted y yo entendamos que Jesús no es nomás un maestro más. Jesús no es nomás un profeta como otras religiones o otras personas piensan. No, Jesús es Dios. Él es Dios manifiesto en carne. Él es Dios que vino a esta tierra para redimir a su pueblo, a todos aquellos que en Él crean. Ahora, algunos de los versos claves, hay dos versos claves que podemos encontrar en Juan que voy a compartir con ustedes, ¿ok? Y el primero es uno de los versos más conocidos en todo el mundo. Yo no creo que ni se los tengo que decir, a lo mejor usted ahí mismo puede decirme cuáles son esos versos. Y los voy a escribir aquí arriba. El primer verso clave que encontramos en Juan, a ver si los escucho, es Juan capítulo 3, verso 16. ¿Verdad? Uno de los versos más famosos, más conocidos por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la Reina Valera, la versión Reina Valera. Entonces, este es uno de los versos claves que encontramos en Juan. Otro de los versos claves es el 14:6, el que ya hablamos aquí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la razón, aparte, ¿verdad?, de que Jesús está haciendo una vez más esa declaración, yo soy, que es muy importante este verso, es porque la segunda parte del verso dice, nadie viene al Padre sino por mí. Por eso Jesús es el camino. Y por eso Él es la verdad. Si usted y yo queremos conocer la verdad de Dios, tenemos que tener a Jesús en nuestras vidas. Si usted y yo queremos llegar a Dios, tenemos que llegar por medio de Jesús. Y esos son los versos claves. Algunos de los puntos importantes del libro de Juan que quiero compartir con usted en esta noche es que, pues ya mencioné lo de que Juan para él era importante que miráramos a Jesús como Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si lo miráramos como Hijo de Dios, vamos a reconocer que Él no era cualquier otro hombre. Él era Dios encarnado. Él era Dios manifiesto en carne. Y otra vez, por eso en Juan capítulo 1, verso 1, habla de esto. Y en Juan capítulo 1, verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. ¿A cuál verbo? El verbo era Dios y el verbo se manifestó, fue hecho en carne y estuvo entre nosotros. Jesús es Dios. Esto es una de las cosas poderosas de Jesús, que Él era todo hombre y a la misma vez era todo Dios. Y por esta razón Jesús pudo vivir la vida que usted y yo nunca pudiéramos vivir. Una vida perfecta, una vida sin pecado, una vida que siguió y cumplió la ley y murió y hizo el sacrificio que ninguno de nosotros pudiéramos haber hecho. Murió sin culpa por usted y por mí. Otro de los puntos importantes del Evangelio de Juan, en donde Mateo y Lucas dan la genealogía de Jesús, ¿verdad? Del punto de vista del humano, de sus antepasados. Juan comienza en el principio. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era
Dios, y ahí comienza la historia. Juan va desde la eternidad para comenzar la historia de Jesús. Otra cosa muy importante del Evangelio de Juan es que el apóstol Juan es el que escribe este Evangelio. Y la razón por qué esto es importante es porque todos sabemos que Jesús tenía 12 discípulos. 12 discípulos. Pero de estos 12 discípulos, él tenía a 3 que estaban más cercas y más íntimos a él, 3 cercanos. Y esos 3 cercanos, esos 3 discípulos más cercanos a él, era Pedro, Juan y Santiago. Juan y Santiago es el hermano de Juan. Cuando Jesús iba, los 12 discípulos lo seguían, pero cuando Jesús tenía conversaciones íntimas, cuando Jesús entraba a hogares y él solo, siempre llevaba a estos 3 con él. Ellos eran los que iban con él a orar. Y por esta razón este evangelio es muy importante, porque es un evangelio que viene de un testigo cercano a Jesús. Si alguien puede compartir con nosotros quién es Jesús, es el apóstol Juan. Y por esta razón este es un evangelio muy importante que usted y yo debiéramos de estudiar y conocer bien en nuestras vidas. Ahora, les hablé al principio de que Juan es uno de esos evangelios que recomendamos a alguien que apenas está principiando, está principiando a estudiar la palabra o conocer de Dios. Una de las razones que hacemos esto, una de las razones que yo hago esto, es porque el libro de Juan habla mucho del amor, de un Dios amoroso, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Entonces yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Habla del amor que Dios tiene hacia nosotros. Y por esta razón es uno de los libros más recomendados para que un nuevo creyente lea. Aparte de eso, Juan no es un teólogo, Juan no es un estudiado, Juan es un pescador. Él trabaja de 8 a 5 de lunes a viernes, él trabaja por alguien, él batalla, él trabaja duro, él es persona normal, común como usted y como yo tal vez, o no sé de usted si usted es común, pero yo me considero una persona regular. Yo no tengo una gran inteligencia por decir, yo no tengo muchas cosas que yo pueda jactarme de ellas, pero Jesús, ¿verdad?, miró a Juan y lo llamó a Juan, y por esta razón Juan tiene muchas de las historias que comparte con nosotros. Podemos relacionarnos con él y podemos mirar del lado de una persona regular, de una persona común, cómo Dios lo usó para poder compartir la historia, el evangelio de Jesús con nosotros. Y por esta razón es uno de los evangelios que es más recomendado para un principiante que esa persona lea. Leon Morris, un teólogo, un estudiado, dice esto del libro de Juan: el evangelio de Juan es como una piscina, lo suficiente superficial como para que un niño pueda caminar y lo suficiente profundo como para que un elefante pueda nadar. Entonces hay algo que podemos aprender en lo superficial, pero está tan profundo que podemos entrar a lo profundo y recibir algo de ello para nosotros. Y es un libro muy, muy, muy diverso para cualquier persona en cualquier lugar que se encuentre en su jornada con Dios, en su caminar con Dios. Ahora, lo que quisiera hacer ya para cerrar el tiempo hoy, les quisiera compartir con ustedes un esquema del libro de Juan. Es un esquema sencillo, pero lo podemos usar cuando usted otra vez decida leer el libro de Juan, que les recomiendo, léalo otra vez y use este esquema para poder mirar el movimiento de Juan a través de la narración de la historia de Jesús. Entonces, en el capítulo 1 encontramos la introducción, quienes, ¿verdad?, empezamos a mirar
la presentación del verbo. El verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y ese verbo fue manifiesto en carne. Entonces en capítulo 1 encontramos eso, habla un poquito de Juan el Bautista. No confundamos, el escritor no es Juan el Bautista, el escritor es el apóstol Juan, ¿ok? Son dos diferentes personas. Ahora, en el capítulo 2 al capítulo 12, encontramos una sección que en teología se le llama el libro de señales. Y Juan usa 7 señales para que usted y yo podamos mirar ¿cómo lo podemos? Autenticar, podemos decir, la declaración de que Jesús es Dios. Y miramos esto, ¿verdad? En el capítulo 2 ya hablamos un poquito de esto, del agua es convertido al vino. La segunda señal que encontramos es la sanidad del hijo de un oficial en el capítulo 4. Miramos la sanidad del inválido en Bethesda en capítulo 5. Miramos que Jesús alimenta a 5,000 hombres. Esto no incluye los niños y mujeres que se encontraban en ese lugar. Ese es en el capítulo 6 del verso 1 al 4. Jesús camina sobre el agua. Ese es otro señal que miramos en el capítulo 6, verso 15 al 21. Encontramos la sanidad del ciego en capítulo 9. Y luego miramos la resurrección de Lázaro en el capítulo 11. Miren, y a través de todos estos señales que Jesús hace, aún así Jesús es rechazado. Y lo miramos en el capítulo 12. Él es rechazado por los judíos. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, dice la palabra. Entonces Jesús es rechazado. Después de esta sección, movemos a esta sección que se llama otra vez en teología el libro de gloria, del capítulo 13 al capítulo 20. Y encontramos las últimas enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Juan, del capítulo 13 al 16. Encontramos una oración de Jesús en el capítulo 17, donde Jesús ora por sus seguidores. Él ora por sus discípulos, Él ora por usted y por mí aún ahí. Y dice que, ¿verdad? No te pido, Señor, que los quites de este mundo, más que los protejas del enemigo, del maligno. Dice, ellos no son de este mundo, así como yo no soy de este mundo. Y Él hace esta oración no nomás por sus discípulos en el momento. Y Él dice, oro por ellos y por los que vienen también. Que tú los guardes, que tú los cuides, que tú estés con ellos. Miramos también la traición de Jesús, el juicio de Jesús y la muerte de Jesús, capítulo 18, verso 19. Yo no sé si alcanzan a mirar esto. La resurrección de Jesús en el capítulo 20. Entonces, ese es el libro de gloria. Y luego encontramos la última parte, la conclusión del libro de Juan en capítulo 21. Miramos el verso 1 al 14, la pesca milagrosa. Y en la última parte, el verso 15 al 25, miramos que Jesús restituye a Pedro al ministerio. ¿Okay? Entonces quisiera parar aquí un momentito en esta parte y vamos a cerrar nuestro tiempo. Jesús habla a Pedro y Jesús, si usted se acuerda en este punto, aquí en la traición, el juicio, la muerte de Pedro, de Jesús, que Pedro tuvo un momento muy difícil. Pedro niega a Jesús no una vez, no 2 veces, sino 3 veces. Y ahora Jesús se encuentra con Pedro. Jesús está por ascender al cielo. Y Jesús le pregunta a Pedro, Jesús, ¿me amas? Y Pedro le responde, claro que sí, Señor. Y una vez más, Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y otra vez Pedro le contesta de una manera positiva, sí, Jesús, yo te amo. Y en cada vez Jesús le da una misión. Si tú me amas, vamos a leerlo, vamos al capítulo 21, verso 15. Dice, Pedro le dice, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos.
Una vez más le pregunta, ¿me amas? Sí, Señor. Cuida mis ovejas, le dice Jesús. Y otra vez, hijo, Simón, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le repite, sí, te amo. Apacienta mis ovejas, le dice Jesús. ¿Por qué es importante esto? Miren, yo no sé dónde se encuentra usted en este día, en su relación con Jesús, pero muchas veces el enemigo viene a nuestras vidas y nos habla y nos dice que usted y yo no merecemos la misericordia de Jesús. Usted y yo no merecemos ser llamados hijos de Dios. Y aunque en sí es cierto, no hay nada que hemos hecho que usted y yo podamos merecer ese amor que Jesús nos da, ese amor que Dios nos da. La palabra de Dios es muy clara en que Jesús restaura a esa persona que está caída. De la misma manera que Jesús restaura a Pedro, Jesús puede restaurarte a ti hoy. Yo no sé si tú te sientes lejos de Jesús porque hay algo en tu vida que te está impidiendo llegar a los pies de Cristo. Pero hoy te declaro en el nombre de Jesucristo que hay perdón para tu vida. Te declaro en el nombre de Jesús que Dios te está llamando para que tú regreses a su redil. Y si tú estás ahorita mirando este video, si tú ahorita estás conectado con esto, te estoy declarando con todo el corazón y en el nombre de Jesús que Dios te está llamando. Él te quiere perdonar y Él quiere restaurar tu vida. Él no ha terminado contigo. Él no ha acabado con sus planes contigo. Él tiene algo grande para ti y te está llamando en este día. Y te pido que tú te acerques a Él. Te animo que tú lo busques. Te animo que tú te acerques a Él de una manera humillado, de una manera humilde, de una manera pidiéndole perdón a Él. Y Dios te puede restaurar. El libro de Juan es para usted, es para mí. El Hijo de Dios vino a este mundo para que usted y yo tengamos una oportunidad. Y el Hijo de Dios vino a este mundo porque Dios nos amó tanto para ofrecernos vida eterna. Quiero orar con usted en esta noche. Yo creo que Dios tiene grandes cosas para su vida. Lo mejor está por venir. Solamente usted tiene que creerlo con todo su corazón y acercarse a nuestro Dios. Padre, venimos ante tu presencia. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que hemos tenido, Señor, de poder conectarnos y estudiar tu palabra. Te pido por mis hermanos, mis hermanas. Te pido por esa persona, Señor, que en este momento tal vez se ha sentido lejos de ti. Tal vez ya han tenido varios meses, varias semanas o tal vez años que no han sentido tu presencia en sus vidas. Y en el nombre de Jesús te pido en este momento que tú traigas paz, Señor. Que tú traigas seguridad del llamado que tú has puesto en sus vidas. Ellos son tus hijos. Tú eres su Dios, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tu amor esté presente en su espíritu en este momento. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias por tu palabra que nos habla. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Esperamos que esto siempre, cada semana, sea de gran bendición para sus vidas. Nos miramos la semana que entra. Dios les bendiga.